Muy buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Gracias por conectarte una vez más con este tiempo tan especial que vamos a tener de devocional. Yo no sé en qué lugar estás, pero lo que sí te quiero pedir es que dispongas tu corazón, porque yo sé que el día de hoy el Señor tiene algo que decirte a ti. Así que acompáñame en esta oración. Hola Iglesia Tierra Deseable, hoy es un buen día para compartir la palabra de Dios. Me alegra un montón que podamos estar aquí reunidos escuchando este devocional. Pero antes quiero que me acompañes y compartamos una oración y supliquemos al Señor que nos ayude en cada una de las cosas que vienen, en cada una de las cosas que han pasado y en entender este devocional del día de hoy. Así que los que quieran cierren los ojos y hagamos una oración juntos. Padre, Señor mío, gracias Dios de los cielos por un día más que nos permites estar aquí, reunidos Señor de una o de otra manera. Sé que este devocional se ve en tiempo real y en extratiempo, Señor. Pero tú, Señor Jesucristo, igualmente nos llevas tu palabra de todas las formas y nos edificas, Señor, conforme a lo que tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, es real, veraz, Señor, y que está sobre todas las cosas que nosotros podamos entender o dimensionar. Sabemos que tu palabra nunca cambia, Dios bendito. Por eso hoy ponemos en tus manos la palabra que viene para el día de hoy, Señor. Hoy te rogamos que nos permitas entenderla, que nos ayudes, Padre Celestial, a ponerla en práctica y que nos guíes siempre a hacerlo con amor y con humildad, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad, una nueva oportunidad en este día, porque renuevas, Señor, tus misericordias para nosotros, y que tantas misericordias son demasiadas, Dios. Hoy podemos recordar, Señor, en lo que éramos antes de conocerte. Hoy podemos recordar, Señor, de lo que nos sacaste, Padre bendito, de lo que evitaste, Dios de los cielos, que cayéramos, que nos desviáramos, Señor. Hoy, Dios de los cielos, recordamos que tú moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados, que tú, Señor, pagaste el precio, Señor, de la muerte por nosotros, que tú, Dios de los cielos, resucitaste al tercer día para darnos una esperanza de vida eterna. Hoy recordamos, Dios de los cielos, que tú todo esto lo hiciste por amor a nosotros, Dios. Hoy recordamos, Dios bendito, que no éramos nada, Señor, antes de conocerte, pero que tú nos has encontrado, nos has alcanzado y le has dado valor a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has dado identidad, Señor, una nueva identidad a cada una de las personas que han creído en ti, que han puesto su confianza en ti, Jesucristo. Hoy te damos la honra y la gloria a ti, Dios de los cielos, porque hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Dios de los cielos. Gracias, Padre bendito, porque solo por Cristo llegamos a ti y por medio de Cristo hacemos esta oración, recordando todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que vivir en este día a día no es fácil. Sabemos, Señor, que vivir, Señor, en cada una de las cosas que hacemos, en el trabajo, en el estudio, en las carreras del día a día, en los afanes de este siglo, Señor, no es fácil. Pero hoy ponemos todas nuestras preocupaciones en tus manos. Hoy ponemos todos nuestros deseos en tus manos. Tú conoces más que nadie nuestro corazón y sabes lo que necesitamos, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a depender de ti, Señor, y a salir todos los días a buscar los tesoros celestiales, a hacer tesoros celestiales, Señor, porque sabemos que son los que no se dañan, los que no se corrompen, Padre eterno. Gracias te damos, Dios de los cielos, por esta nueva oportunidad que nos das en este día. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sangre de Jesús me redimió,
está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Esperanza y salvación en mí. Nada nos separará del amor de Cristo. Lo creemos, Señor, y por eso que te cantamos, Señor. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque no merecíamos ese amor perfecto, y aún así, Señor, tú lo entregaste. Gracias, Padre, gracias. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo oscuro, Señor, nos alejará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único. Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Hola, Iglesia Tierra Deseable. Ahora sí, a lo que vinimos, a la palabra de Dios. Pero antes de arrancar con la palabra, quiero leerles un par de noticias que salieron hace poco. Dice, el 3 de marzo, estación de Transmilenio de la calle 80 con Avenida Boyacá, una patrullera es lanzada al asfalto luego de hacerles un llamado de atención a dos hombres que se colaron en el sistema. El 5 de marzo, en Suba, dos policías son atacados por un grupo de al menos 10 jóvenes que terminan pateándolos cuando los uniformados están indefensos y tendidos en el piso. El 14 de marzo, en el sector de Los Molinos, 4 policías son atacados cuando atendían una pelea.
Al menos 400 uniformados han sido lesionados cuando realizaban procedimientos en la ciudad y el cuadro se reproduce en todo el país. Es la noticia que saca un periódico de los más leídos aquí en Colombia. Y esas noticias nos llevan a una pregunta, o a muchas preguntas, pero a una de ellas, ¿qué está pasando? La policía asegura que, según ellos, se debe a un desvanecimiento del concepto del respeto por la autoridad y por el otro. Ese es como el informe de lo que está pasando según lo que dice la policía misma. No solo es sobre el respeto hacia la policía, sino hacia las autoridades en general, incluyendo la autoridad en la casa como el papá y la mamá. Es decir, hay una falta de respeto hacia la autoridad hoy en día. ¿Qué está pasando con la autoridad? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Cuando no tenemos respeto hacia Dios y no aceptamos la autoridad de Dios, jamás tendremos respeto ni aceptaremos la autoridad de los demás. Por eso hoy quiero hablarles acerca de eso, acerca de la autoridad, pero de Cristo. La autoridad de Cristo es el título de este devocional. Y rápidamente quiero que vayan a sus Biblias y busquen allí Hechos 26, 12 y 23. Vamos a concentrarnos unos 2 minuticos leyendo este pasaje y vamos a entender o vamos a ir profundizando a medida de estos minutos de devocional. Entonces, Hechos 26, 12 y 23. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 12 en nombre del Señor. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que con su esplendor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo, Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. El versículo 17. Vamos en el versículo 17. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que sigue diciendo Pablo, está contando la historia de su conversión. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente, dice esta traducción, a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Qué pasaje tan hermoso, tan tremendo, porque es Pablo contándole al rey Agripa en ese momento, cuando había sido capturado, porque los judíos querían que lo mataran, porque los judíos querían que lo llevaran a un juicio de muerte. Pablo estaba predicando la palabra de Dios y por ende los judíos querían que él fuera asesinado. Los judíos querían llevarlo a ese juicio
Y el gobernante de turno que estaba en ese momento le pidió al rey Agripa que escuchara la defensa de Pablo, los argumentos que Pablo tenía para que él pudiera tomar una decisión, para que este gobernante pudiera tomar una decisión sobre la vida de Pablo. Así que este relato que estamos viendo es Pablo delante del rey, ¿sí?, llevando todos sus argumentos y contándole la historia de lo que había pasado con él en ese encuentro con Jesucristo. ¿Pero qué tiene que ver esto con autoridad? Lo podemos ver en este pasaje claramente, que Pablo tenía el concepto de autoridad muy, pero muy claro. ¿Pero qué es autoridad? Así como para desglosarlo a grosso modo. Básicamente dice la Real Academia Española que es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Es decir, es quien tiene el dominio de las situaciones, quien puede decidir sobre algo o sobre alguien. Es el que gobierna totalmente una situación o una persona o una cosa. Pablo fue obediente a la autoridad que ejercía los demás en él. Este relato nos muestra simplemente la obediencia que Pablo tuvo en todo momento donde estaba. Imagínense, antes de Cristo fue obediente a los sacerdotes. Él mismo contaba unos versículos anteriores y el ejemplo era que él perseguía a los seguidores de Cristo con el permiso que le daban los sacerdotes y con cada una de las indicaciones que le daban ellos, ¿sí? Es decir, estaba bajo el mando de estos sacerdotes y sabía que ellos eran autoridad y por ende obedecía. Pero cuando Cristo lo encontró, fue obediente a Cristo. ¿Sí? En este relato que acabamos de ver, vemos cómo la luz brillante llegó a la vida de él, que era Jesús, y desde ahí empezó a darle algunas indicaciones puntuales, ¿sí? Como que párate, ve a tal lugar, haz esto, busca a Ananías, que lo podemos ver en el relato de Hechos unos capítulos antes. Y entonces él fue obediente a Jesucristo en ese momento. Y fue obediente porque entendió que Jesús ejercía una autoridad sobre él y entendió que era el Cristo resucitado, a quien debía toda la autoridad y debía toda la obediencia. Después de Cristo, siguió siendo obediente al Señor. Un ejemplo es lo que nos acaba de relatar esto. Predicó el evangelio a todas las naciones. Pablo predicó el evangelio a todas las naciones. El Señor le dijo, usted llevará el testimonio a cada una de las naciones. Y él en el relato lo dice. Primero empecé por Judea, después seguí al otro lado y se fue de ciudad en ciudad predicando el evangelio, porque sabía que había una autoridad mayor que lo había enviado a hacer eso, ¿sí? Por ende, él fue obediente, pero también obedecía a las leyes locales. Y lo vemos en muchos relatos de la palabra de Dios. Es más, escribió en Romanos 13 para que nosotros pudiéramos ser obedientes a las autoridades. Y escribió que debíamos respetarlas y demás. Pero en este caso puntual, él no necesitó evadir la justicia, salir corriendo. Simplemente fue a los juicios que debía ir y puso la cara siempre, ¿sí? Y respetó a cada una de las autoridades que lo estaban juzgando o que lo estaban guiando. En el caso de los sacerdotes judíos, en el caso del gobernante que estaba de turno y en el caso del rey Agripa, en este caso que estaba escuchando sus argumentos. En general, Pablo fue obediente hasta la muerte. Puso por encima de sus deseos la obediencia a Dios. Siempre mantuvo respeto por la autoridad que Dios le había dado al hombre, pero sobre todo se mantuvo, escuchen esto, se mantuvo bajo la autoridad de Cristo. Siempre su autoridad suprema era Cristo. Yo te pregunto, ¿te mantienes bajo la autoridad de Cristo? ¿Obedeces a Dios independientemente de la situación el día de hoy? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué piensas acerca de la autoridad? Pablo siempre tuvo presente que obedecer la autoridad era indispensable para su vida y relación con Dios. Eso era indispensable para su vida y su relación con Dios. Y es lo que quiero recordarte el día de hoy.
lo indispensable que es para nuestra vida diaria, cotidiana, entender el concepto de autoridad, pero también lo importante que es para mantener una relación con Dios. Debes someterte a la autoridad porque eso es obedecer a Dios. Cuando tú te sometes a la autoridad, tanto pues de Cristo como de las personas que ejercen autoridad en el día a día en nuestras vidas, allí estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuál autoridad del día a día? Los padres, ¿sí? Las personas mayores, los pastores, los líderes de la iglesia, la policía, el mismo gobierno, así nosotros no estemos de acuerdo con muchas cosas, los jefes en el trabajo, ¿sí? Porque a veces queremos pasar por encima de los jefes, pero ellos son autoridad en nuestra vida, ¿sí? O cualquier persona que ejerza un mando en ti o en las labores que haces. Esas son las personas que influyen o que son autoridad en tu día a día y a las que debes obedecer porque así Cristo lo dijo, porque eso es obedecer a Dios. Debes someterte a la autoridad de Cristo. Con eso en mente, quiero terminar este devocional dejándote 3 principios. Solo quiero que te lleves por lo menos estos 3 principios el día de hoy, que los sacamos del pasaje que estamos leyendo. El primero, obedecer las autoridades espirituales y terrenales es obedecer a Dios. Lo que hace unos segundos les estaba diciendo. En Hechos 12, en el 26, perdón, el capítulo que estábamos leyendo, Hechos 26, el versículo 12 y el versículo 19, digamos que nos apoyan un poco en el contexto, sin dañar el contexto, acerca de lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Eso es lo primero que Pablo hace. Pablo va y él sabe que tiene una autoridad mayor. Él sabe que tiene una responsabilidad mayor, la cual debe sí o sí hacer frente y responder, y debe obedecer. Entonces allí él iba a Damasco, él iba en nombre de los jefes, de los sacerdotes que lo enviaban a que hiciera una labor. Ya vemos si era contraria a lo que Dios quería o no, ¿sí? Y el versículo 19 dice, así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Y aquí básicamente está diciendo que él no pudo ser desobediente a la autoridad que Cristo había ejercido en él cuando se le presentó y cuando se le apareció, cuando iba camino a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que él era obediente a cada una de las cosas, a cada una de las autoridades, personas que estaban por encima de lo que él hacía. En este caso, en su momento a los sacerdotes y en su otro momento a Cristo. Pablo expresa a medida del relato que él era obediente a la autoridad que ejercían sobre él. Como les digo, primero los sacerdotes, después Jesús. Pero miren lo que dice después de un tiempo, él escribió en Romanos 13, 1, 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Se está en la versión de PDT. Todas las personas que tienen hoy un cargo de autoridad han sido puestas por Dios. Así nos guste saberlo o entenderlo, o así no nos guste. No se le escapa de su voluntad que estén ejerciendo allí dominio sobre otras personas. A Dios no se le escapa de su voluntad eso. Por eso debemos obedecer estas autoridades, porque es Dios quien las ha puesto. Recuerda que obedecer las autoridades espirituales, es decir, en la iglesia, en las congregaciones, y terrenales, es decir, en el trabajo, en la calle, en la sociedad, donde estemos, es obedecer a Dios. Obedecer estas autoridades es obedecer a Dios. No hay otra cosa que podamos cambiar allí. ¿Listo? Ese es el primero. Vamos con el segundo. El segundo principio que quiero dejarles es: un encuentro con Cristo nos lleva a entender su autoridad y a hacer su voluntad. No nos podemos salvar de eso. Cuando tienes un encuentro con Cristo, sí o sí tu vida es transformada. Tu vida cambia totalmente y radicalmente. Mire lo que dice allí en el versículo 15 del pasaje que estamos leyendo. Entonces pregunté,
¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó. Me contestó el Señor. Ahora ponte en pie, ahora ponte en pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Un encuentro con Cristo te permitirá entender la autoridad que Cristo ejerce sobre tu vida y sobre todas las cosas del universo. Allí en ese encuentro podremos entender esa autoridad que Él ejerce sobre mí, pero también sobre todo lo que vemos alrededor de nosotros. Pablo no tuvo más opción que obedecer, así como tú y yo no vamos a tener más opción que obedecer, que respetar la autoridad de Cristo cuando el Señor nos encuentre. Y si ya nos ha encontrado, entendemos hoy que la autoridad de Cristo está sobre todas las cosas y por ende le debemos todo el respeto y toda la obediencia. Adicional a eso, Pablo entendió toda la autoridad que Cristo tenía toda la autoridad sobre él y lo reconoció de inmediato como Señor. ¿Sí? Si se dan cuenta en lo que acabamos de leer, y le debió de ahí en adelante toda la obediencia. Yo te pregunto, ¿ya tuviste un encuentro con Dios? ¿Un encuentro real que transformó tu vida, tu forma de pensar? ¿Qué piensas ahora de la obediencia a Él? ¿Qué piensas acerca de obedecerle a Cristo? ¿Qué piensas sobre la autoridad que ejerce sobre tu vida y el universo entero? ¿Tú qué piensas acerca de esa autoridad que ejerce el Señor Jesucristo? Quiero que tengas presente eso, porque un encuentro con Cristo sí o sí nos va a llevar a entender su autoridad y va a hacer que nosotros hagamos su voluntad, es decir, que nos mantengamos en obediencia. Ese es nuestro segundo principio. Y para terminar, el último, aprende a ejercer la autoridad delegada. Aprender a ejercer la autoridad delegada es aprender a practicarla. Y miren lo que nos dice el versículo 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. ¿Qué podemos ver ahí? Pablo iba por el mundo obedeciendo a la autoridad de Dios, ya lo hemos dicho. Él iba testificando y así cumpliendo el propósito que Dios había puesto en su vida. Pero esa práctica de la obediencia, de practicar el obedecerle al Señor, ¿sí?, la ejercía día a día, todos los días. Y eso le permitió ejercer autoridad sobre muchos a los que predicaba. Fundó iglesias en distintas ciudades y sobre ellas ejercía la autoridad que Dios le había dado. Él entendió que no solo era obedecer a la autoridad, sino también aprender a ejercer esa autoridad sobre otros. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿ejerce la autoridad que Dios te ha dado? En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en donde vayas. ¿Ejerces la autoridad de una manera correcta? Si no la ejerces de la manera que Dios te ha mandado, quizás, solo quizás, es porque no estás sujetándote a la autoridad de Cristo inicialmente y de otras personas, ¿sí? Eso es lo que debes evaluar en tu vida. Si no sabes cómo ejercerla, quizás es porque no sabes cómo obedecer o cómo seguir y obedecer la autoridad de otras personas que te están ejerciendo a ti, ¿sí? Por eso yo te digo, para que lo aprendamos desde hoy o lo recordemos los que ya lo sabían, aprende a obedecer a las autoridades que tienes y así, solo así aprenderás a ejercerla sobre los que Dios coloca en tu vida, sobre las personas que coloca Dios como autoridad y sobre el mismo Cristo. ¿Qué podemos entonces concluir aquí? Sujétate a la autoridad de Cristo, sí o sí, y pídele que te ayude a ejercer la autoridad que te ha sido asignada. Pero ten siempre presente que Cristo es la autoridad mayor, pero que es Él quien pone la autoridad en la tierra por medio de las personas. Es Él quien la pone. Así que sé obediente a la autoridad, pero aprende a ejercer la que Dios te ha dado. Eso es vivir en la autoridad de Cristo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos los devocionales de lunes a viernes.
Si no te quieres perder ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También queremos saber más de ti. Te invitamos a dejar tu mensaje en la caja de comentarios y nosotros lo estaremos leyendo. Dios te bendiga.